Bueno, un saludo muchachos. Comenzamos entonces esta nueva parte del curso con esta modalidad virtual. Como les decía en el correo, les dejo este video para que tengan una guía de cómo trabajar por lo menos en esta primera semana. Ya tienen el enunciado en Facebook y es importante que lo lean. Estamos en la fase ya de anteproyecto de la vivienda entre medianeros con desarrollo progresivo. De acuerdo con el enunciado, se dice que el desarrollo de vivienda progresiva entre medianeros, al nivel de proyecto que estamos trabajando, se propone en varios momentos. En el primer momento, el estudio de una vivienda entre medianeros como referente. A través de este ejercicio se busca que los estudiantes exploren el componente conceptual, espacial y contextual de los casos de estudio y logren nutrir de esta forma su propio proyecto. Específicamente se busca que el estudio del referente propicie la reflexión sobre elementos claves de la propuesta en los que se debe profundizar, iluminación, circulación, organización del programa, etc. En un segundo momento se propone el desarrollo detallado del programa para las dos etapas y en un tercer momento se verificará la propuesta del sistema espacial en relación con el sistema de soporte. Finalmente se revisarán los aspectos proyectuales que involucran en el lugar. En esta primera semana, entonces, el trabajo se enfocará en la revisión de la idea básica a partir del estudio de casos. Nos vamos a concentrar en este video. A partir del reconocimiento de los proyectos asignados, es muy importante esto. Los que están en representación 3 ya tienen asignada una vivienda, los que no se deberán poner en contacto conmigo para asignarles una y deben analizar esa vivienda desde distintos aspectos. Y aquí nos mencionan estructura, iluminación natural, masa, geometría, relación entre circulación y espacio-uso, llenos y vacíos y jerarquía. Eh, en esta misma semana, pues hablamos que el resultado de este proceso se plasmará en unos esquemas analíticos que den cuenta de la comprensión del proyecto que se está estudiando y finalmente se debe realizar una revisión del proyecto a la luz del referente estudiado y se deberá hacer una transformación de esa idea básica a partir del estudiado en el referente. Eso tiene que ver con comparar gráficamente cada uno de los aspectos analizados del referente con los del propio proyecto y con realizar una maqueta síntesis que represente una abstracción de esos elementos reconocidos en ambos proyectos, en el proyecto, en el caso de estudio que se está analizando y en el propio proyecto que ya se ha desarrollado a nivel de idea básica. Entonces me voy a concentrar sobre todo en esta primera parte, en estos 7 aspectos que nos piden para analizar en la vivienda entre medianeros que se les asignó y paralelamente a analizarlo en el propio proyecto. Para eso yo tengo una presentación que por aquí les voy a mostrar. Esos temas de análisis, hay una bibliografía que nos sirve para poder hacer este trabajo, pero fundamentalmente tenemos este texto que se llama temas de composición. Eh, lo que yo diría inicialmente es que esto es como hacer un estudio anatómico, es decir, analizar, es, teniendo esta analogía con la medicina, hacer esa especie como de autopsia y empezar a encontrar qué elementos componen en la arquitectura. Ahora, lo que estamos haciendo en arquitectura es un análisis gráfico conceptual, no estamos haciendo como una disección física, material, que podría ser muy interesante en una asignatura como estructuras o construcción. Estamos analizando conceptualmente la casa, el caso de estudio que tenemos. Eh, este es un ejemplo gráfico de esto, es una especie de matriz donde con una serie de esquemas se van ilustrando los diferentes aspectos que se deben analizar. Entonces, como les digo, el documento que nos sirve de guía para abordar esto es este que se llama Arquitectura, temas de composición de Roger Clark y Michael Post. En el documento, en este libro, que es bien interesante y explica todo en detalle, es importante que lo revisen, hay una serie de elementos, pero yo me voy a concentrar en los que tengo aquí resaltados, que son los que estamos analizando en este ejercicio: estructura, iluminación natural, masa, geometría, la relación entre circulación, espacio-uso y la jerarquía. Voy a hacer énfasis en esos aspectos. Bien, entonces para poder ejemplificar este análisis voy a utilizar una de las viviendas que se analizan en el texto que les acabo de comentar, que es la casa Farnsworth de Mies van der Rohe en Illinois, en Estados Unidos, construida entre 1946 y 1951.
Este es Mies van der Rohe, arquitecto pues que lideró la arquitectura pues europea en la primera mitad del siglo XX, y es una figura icónica pues de la arquitectura, y es bien claro pues este ejemplo. Si bien esta no es una casa entre medianeros, nos puede servir para entender los conceptos que se deben analizar. Mies van der Rohe pues, se reconoce por estas frases, no me voy a detener mucho en esto, pero sí es importante alguna idea que es recurrente en la arquitectura de él, y es que la arquitectura debe fluir, los espacios siempre deben estar fluidos, nunca cerrados, abiertos hacia el exterior y muy integrados con el entorno. Son las ideas más predominantes en la arquitectura de Mies van der Rohe. Eh, Importante también que vean en ese texto, en el de temas de composición de Posse y Clark, eh, que al inicio del documento tiene como una serie de elementos de lenguaje gráfico que sirven para entender el análisis. Es decir, por ejemplo, cuando se analiza la estructura, siempre tienen tres tipos de elementos gráficos: líneas gruesas para muros, elementos puntuales como estas especies de pequeños círculos como columnas, y es importante para ellos mostrar las vigas principales como las líneas punteadas. Entonces hay como un lenguaje que se construye para poder expresar gráficamente lo que se está analizando en cada uno de estos componentes. Importante también tener una información base. Cuando se arranca a analizar una casa como esta, que es otra casa distinta, que es la casa La Ville Savoie de Le Corbusier, lo que tiene es pues, como punto de partida una serie de secciones, fachadas, las plantas, muy importante una planta de localización como información básica para poder hacer el análisis. Y el análisis lo presentan en este tipo de gráficos, que son bien simples, pero absolutamente expresivos. Logran comunicar claramente qué es lo que se está analizando en cada uno de los temas. Eh, Comencemos entonces por este tema, que es el de la estructura. Lo primero que debemos analizar en la estructura es que es sinónimo de apoyo. Empecemos por lo más elemental, lo más básico. Esta imagen es bien clara, pues esto funciona en la naturaleza. ¿Cuál es el apoyo de un organismo como este que estamos viendo acá? Eh, Trascendiendo un poco más allá, lo que podemos identificar es qué tipo de sistema estructural es. Y en términos de este documento se habla de tres tipos: uno que es columnar, otra que es plana, o puede haber una combinación de ambas. En este ejemplo que les estoy mostrando, que es la casa Farnsworth, si no la conocen, importante que la miren antes de continuar con el video. eh, Podemos ver aquí la planta, y si uno se pone a mirar en detalle la planta y coteja las plantas con las fotos, empezamos a hacer un ejercicio en el que podemos reconocer claramente que se trata de un sistema estructural columnar. Lo identificamos claramente en ambas imágenes. Y cómo representarlo, yo pienso que eso es clarísimo. Cuando se eliminan, se descartan todos los demás elementos que no tienen que ver con la estructura y se dejan solamente los elementos estructurales, pues es bien evidente que se hacen muy visibles las columnas, este sistema columnar, y el sistema de losas y vigas, que también hacen parte del sistema estructural. En este caso, claramente es un sistema columnar. Ahora, si queremos analizar este tema a profundidad, pues vale la pena hablar de la estructura también como mecanismo o como herramienta para plasmar o reforzar las ideas arquitectónicas. Lo primero que diríamos en esta casa es que la estructura permite encontrar un sistema modular de equidistancias que permiten organizar todo el sistema espacial. Eso es algo importante, permite encontrar un módulo y un sistema de organización. Bueno, además de ser un elemento organizador eh, del sistema espacial de la casa, la estructura tiene una función muy importante, y es que nos permite plasmar o reforzar las ideas arquitectónicas. Aquí entonces lo podemos ver cómo se trata inicialmente pues, de un sistema de columnas, y es bien importante esto: como son columnas metálicas, logran ser muy, muy esbeltas, son lo más esbeltas posible para poder sostener la estructura. Entonces la idea de esbeltez es bien importante, si lo que yo quiero comunicar es que se trata de una caja de cristal que está suspendida en medio de un bosque. Los elementos verticales de soporte pues, deberían ser lo menos notorios posibles, casi que tratar de que desaparezcan y hacerlo los más esbeltos posible. También miraríamos el tema de
las losas, al estar separadas del suelo, pues se logra ese efecto de que se trata como de una estructura que está suspendida, una caja de vidrio que está suspendida. Es importante pensar que las losas se separan del suelo y eso es bien importante para reforzar esa idea de la caja de cristal que flota. ¿Qué otros elementos ayudan a reforzar esa idea? Los voladizos. Estas losas tienen unos voladizos y el hecho de tener esas porciones en voladizo ayuda a enfatizar la sensación de ingravidez y que esta caja está flotando. Ahora, si nos vamos a mirar eso en la sección, pues podemos hacer con un poco más de detalle este tipo de reflexiones. Por ejemplo, las columnas, ahorita lo vamos a ver en otra imagen, pero al estar dispuestas por fuera del borde de las losas, logra pues, como hacer ver que esta caja está suspendida. Si estuvieran por dentro, no se lograba ese efecto. Entonces, un detalle como este, que las columnas van por fuera del borde de losa, es bien importante en este caso para enfatizar la idea. Esta es una imagen de la casa en construcción. Se logra pues entender como este esqueleto que está en función de de disponer luego esa caja de cristal. Y este es el detalle que les quería mostrar sobre las columnas, que pues si bien estamos estudiando el sistema estructural, pues a veces hay que hacer una lupa y mirar cómo desde estos detalles constructivos se logra enfatizar las ideas. Bien, entonces luego de mirar este tema de la estructura como tema de composición, miremos ahora el tema de la iluminación natural. Arrancaríamos hablando que la iluminación natural pues, se analiza desde la manera y por dónde entra la luz, es decir, cómo entra y por dónde entra la luz en un edificio. Eso es como lo primero a lo que le hacemos énfasis. Lo segundo es pues, que esa luz diurna puede contemplarse en función de distintas diferencias cualitativas que se producen a raíz de la intervención de elementos arquitectónicos como son los filtros, las pantallas, los efectos de reflexión. Esto último lo vamos a ver enseguida en esta casa. Entonces miremos gráficamente cómo se están analizando estos temas. Aquí, por ejemplo, estamos haciendo énfasis que la luz entra de manera directa pues, por las pieles de la edificación. Esto pues queda muy evidente cuando yo tengo junto al esquema la foto. Aquí es bien evidente que la luz entra de una manera pues como muy rotunda dentro del espacio y esa es como la primera manera en la que se analizaría la luz en esta casa. Es decir, entra lateralmente de una manera directa, pues como es una caja de cristal, la luz inunda el espacio. Este otro esquema, ya cuando estamos viendo esta flecha, estamos haciendo énfasis en este efecto de reflexión, cómo la luz también entra de manera indirecta cuando puede, por ejemplo, rebotar en otras superficies, como es este caso. Esta foto está muy buena porque muestra esta cualidad que tiene este material, hacer así una piedra brillante de un color claro, le confiere como ciertos efectos a la luz al rebotar y luego entrar de manera indirecta dentro del espacio. Pasemos a este tema de la relación entre la circulación y el espacio-uso. Em, lo que podemos decir inicialmente es que el espacio-uso hace referencia a la función y que la circulación es el medio por el que se engrana el diseño. Tenemos como ese par de ideas. En el esquema y en las imágenes lo que estamos viendo es que dentro de esta casa pues hay dos tipos de espacios. Hay un núcleo que tiene ciertos espacios que son los espacios de servicio y todas las actividades se dan de manera fluida pues, alrededor de ese núcleo. Ahí estamos hablando como de la función y de una manera muy particular de distribuir las actividades sin necesidad de separarlas físicamente, más bien se van produciendo de una manera muy fluida dentro del espacio. Y veríamos acá pues como esta circulación que es la que nos permite articular el entorno con el interior. Aquí pues la circulación tiene como ese papel bien importante de ir como haciendo una gradación de lo más público o lo más privado.
bien importante que cuando analizamos la circulación, a veces puede estar destinada en un espacio exclusivo para ello o puede estar incluida en el espacio uso. Eso es lo que tenemos en la casa Farnsworth. No hay un pasillo, en realidad simplemente se disponen dos pequeñas escaleras y disponiéndolas de esta manera implícitamente se produce la circulación. Y lo que se hace dentro de la casa es que no hay pasillos, simplemente se circula dentro de los mismos espacios uso. Eso es importante mirarlo. Qué tan exclusivo el espacio para la circulación o si eso se va dando simplemente dentro de los espacios sin necesidad de un lugar específicamente destinado a ello. Pasemos al tema de la masa. Cuando hablamos de la masa, hablamos de la configuración tridimensional que se percibe. Es decir, el cerebro automáticamente hace como un proceso cuando reconoce una edificación, es de llevarlo como a sus elementos más básicos desde el punto de vista volumétrico. Entonces es un efecto perceptual, es decir, una manera como se puede percibir una edificación llevándolo a sus componentes más básicos. Eh, Esto pues se puede siempre relacionar más con las secciones, con las fachadas, con los alzados, que con las plantas. En este que es el esquema de la masa de la casa Farnsworth, claramente pues está viendo cómo se trata básicamente de un volumen que ha perdido una de sus porciones. Entonces, si esto lo simplificamos aún más, tendríamos como simplemente esta figura. Y digamos que pues se puede mostrar de distintas maneras. Aquí lo estamos haciendo con un esquema que tiene solamente como el contorno general del volumen. Eh, Aquí es importante este elemento, esta porción que se sustrae, enseguida lo vamos a ver, y también se puede mostrar en un par de fotografías intervenidas. Si yo simplemente elimino el fondo de la imagen y dejo su contorno, también me estoy aproximando a su conformación como masa. Bien, un tema de composición muy claro es la masa. Dentro del documento de Posse y Clark hay otros componentes y aunque este no es un tema que directamente se esté analizando en este ejercicio, sí me parece que vale la pena mencionarlo por su relación con la masa, que es lo que acabamos de ver, y es esto de adición y sustracción. Y ahí estamos hablando de anexionar, agregar o desgregar formas construidas para crear arquitectura. Si estamos hablando de adición y sustracción, insisto que es un tema muy relacionado con la masa, lo podríamos mirar como algo complementario a la masa. En esta casa, cuando se hace un esquema de este tipo, pues claramente se está aludiendo a una porción que es esta, que se percibe como un elemento que se sustrajo. Si esta es la volumetría de esta casa y la llevamos como su masa más básica, podríamos entender un proceso de sustracción de una gran caja que pierde una porción frontal para crear ese espacio de transición y de acceso. Entonces valdría la pena también, cuando estamos analizando la masa, pues qué elementos se sustraen o se adicionan. En el esquema, cuando se habla de adición y sustracción, también se hace como énfasis en estos elementos rectangulares y podríamos entender que las escaleras, estos dos conjuntos de escaleras, pues son como elementos que se adicionan a la configuración original. Bien, pasemos al tema de jerarquía. Cuando se habla de jerarquía, se está hablando de una categorización y de unas escalas. Esto es bien importante. Hay que establecer qué escala se está trabajando y qué tipo de categorías estamos mirando. Por ejemplo, cosas tan básicas como mayor, menor, abierto, cerrado, simple, complejo, público, privado, sagrado, profano, servido, servidor, individuo, grupo, son distintas escalas que se pueden utilizar para establecer la jerarquía. En una casa como esta, pues podríamos empezar mirando esto de lo abierto y cerrado, y pues en esta casa coincidiría con lo público y lo privado. ¿Qué está mostrando el esquema? Una gradación de lo más público a lo más privado que coincide con una gradación de lo abierto a lo cerrado. Aquí tenemos estas plataformas que están completamente abiertas, luego está esta caja de cristal que
si bien es una caja que tiene mucha permeabilidad visual, ya es un poco más cerrado que lo que teníamos acá. Y finalmente un elemento, el más cerrado de todos, que es este espacio que corresponde también al más privado de todos. Entonces aquí podríamos con este esquema estar hablando de las dos categorías, abierto cerrado y público privado. Si bien esa es una manera de analizarlo, podríamos mirarlo también desde esta escala mayor-menor, simplemente por los tamaños. Parece algo muy básico, muy elemental, pero pues miren que si nos ponemos a mirar jerarquías, podemos establecer distintas miradas sobre esta jerarquía. Si nos vamos a esta de mayor-menor, claramente este elemento por su voluminosidad, pues es el de mayor jerarquía. Y también podríamos hacer una categorización o establecer una escala de lo servido y lo servidor. Y en esta casa, pues miren que ya ni siquiera le ponemos colores a estos espacios. Si hablamos de esta escala, servidor y servido, podríamos ver el espacio servidor como este núcleo donde está la cocina, el baño, los elementos de mayor privacidad y por fuera de ese núcleo, pues todas las demás actividades que son espacios servidos. Eh, Ahí podemos ver entonces distintas maneras de categorizar esa jerarquía. Si hablamos de la geometría, tendríamos que entender la geometría como tema de composición y como idea generatriz de la arquitectura, que engloba los principios de plano y volumen. Y lo que estamos hablando es de formas, es decir, lo que nos interesa analizar en la geometría son las formas básicas que se utilizan como sistema de composición. En esta casa la geometría es bien simple, serían básicamente estos dos rectángulos, pero mire que al analizarlos pues vale la pena encontrar como otras líneas que subyacen debajo de esa configuración y que permiten cosas como esta, encontrar el punto donde se dispone el acceso a la casa. Entonces, lo primero que vemos en geometría es como las figuras básicas que componen la edificación. En este caso es como que bastante evidente ese par de figuras tan básicas, pero podemos mirar otros aspectos. Por ejemplo, en la geometría no solo miramos la forma general, también podemos ir un poco más de detalle y podemos encontrar que en algunos casos, por ejemplo, en esta casa, también se puede encontrar efectos de repetición de la geometría mediante la multiplicación. También puede haber combinaciones, subdivisiones, manipulaciones, pero en esta hablaríamos de multiplicación. ¿Multiplicación de qué? De un módulo básico que corresponde al formato del material del piso. Esa retícula que propone el material sirve como elemento también organizador y elemento geométrico. Entonces no solamente hablaríamos lo más evidente, que es que hay un par de rectángulos y ya está, sino que hay otras líneas y sobre todo en algunos casos retículas y elementos que se entenderían como la repetición de un mismo módulo que sirve también para organizar la arquitectura. Si uno se pone a mirar aquí cómo están compuestos los módulos estructurales, siempre están como la misma cantidad de módulos, algo bastante ordenado y que sirve como estructura geométrica para disponer el programa y disponer las actividades. Sobre todo un módulo que sirve para organizar espacialmente los distintos elementos. Bien, entonces los componentes que acabamos de ver son los 6 de los 7 aspectos que hay que analizar y que les acabo de presentar con base en el libro de Post y Clark. Corresponderían precisamente a eso, un análisis, a descomponer estos casos de estudio en los elementos básicos que lo componen. Eh, en el texto tienen un componente adicional que se llama el partí y pues sería como la antípoda de lo que acabamos de ver. Si lo que veníamos haciendo era como un análisis, en el partir lo que podemos hacer es una síntesis. Es decir, ya la desglosamos en todos sus elementos, ahora podemos encontrar cuál es el partido o cuál es esa idea generadora de la edificación o el enfoque inicial. Es importante tener en cuenta que ese enfoque inicial o ese partido inicial puede surgir desde distintos componentes. Por ejemplo, puede surgir a partir del emplazamiento, puede surgir a partir del programa, puede salir a partir de una analogía formal, de distintos lados puede surgir esa idea y vamos a ver en esta casa cómo se está realizando. Si miramos el esquema, podemos encontrar que hay como un lenguaje gráfico de 4 tipos de líneas.
La primera, que es una línea punteada muy sutil, simplemente está demarcando la primera plataforma. La segunda ya son sigue siendo una línea punteada, pero un poco más contundente, que corresponde a ese espacio de transición y de acceso. La tercera ya es una línea continua que corresponde propiamente a la caja de cristal que he mencionado pues anteriormente, que es como esa caja de cristal en medio del bosque. Y la cuarta línea es esta línea continua y gruesa que corresponde al núcleo central. Y pues, ¿cómo podemos interpretar este esquema? Yo hablaría sobre todo de gradación. Esta gradación de lo público a lo privado y de lo abierto a lo más cerrado. Pero también es importante pues la idea de la caja de cristal, de este volumen de vidrio que está metido en medio del bosque. Entonces, en lo que acabo de mencionar, pues ahí están entretejidas las ideas del emplazamiento y las ideas del programa. Em, como les digo, estos son algunos de los temas que incluye el texto de Posse Clark. Valdría la pena que lo miren, que lo analicen, que lo lean, porque ahí se pueden encontrar con explicaciones mucho más completas de cada uno de los temas y que empiecen a hacer el análisis, obviamente del caso de estudio, pero también de sus propios proyectos. Con eso finalizo la presentación, luego nos estaremos comunicando. Nos vemos.